este caso clínico para poder revisar conceptos importantes que muchos de nosotros, que todos, mejor dicho, vamos a enfrentar en algún momento en una de nuestras primeras guardias como médicos asistentes de cardiología. Yo me gradué en 2023 y este caso clínico es de una de las primeras guardias que hice como asistente en un hospital de provincia del Ministerio de Salud, del MINSA. Los objetivos para esta sesión es determinar los criterios clínicos para inicio de trombólisis en un infarto agudo de miocardio ST elevado en un centro sin capacidad de angioplastía. Determinar cuál es la terapia médica antitrombótica y anticoagulante coadyuvante para cada paciente. Reconocer los criterios de éxito de trombólisis y los pasos a seguir para una estrategia fármaco-invasiva que actualmente es la estrategia de elección en nuestro país en los centros en donde no tenemos capacidad de ACTP de emergencia. Establecer el perfil hemodinámico del infarto para determinar la terapia médica una vez terminemos la trombólisis. Y luego de obtener la coronariografía, ¿qué factores van a determinar la revascularización de mi paciente si es que va a CABG o angioplastía? Estamos en una de nuestras primeras guardias nocturnas en un hospital de provincia del MINSA y recibimos una interconsulta. Es una interconsulta del servicio de trauma shock. Nos presentan a un paciente varón de 76 años que inicia con angina pectoris 10 de 10 de aproximadamente 4 horas de evolución y nos enseñan este electrocardiograma. Como podemos observar, es un infarto agudo de miocardio de CT elevado de cara inferior con compromiso lateral y también con presumible compromiso posterior, ya que hay un infradesnivel en B1 y en B2. Siguiendo los criterios clásicos de arteria culpable, vemos que la derivada 3 es mayor que la derivada 2, por lo que muy probablemente sea la coronaria derecha la que esté siendo la arteria culpable del infarto. Además, podemos notar un VAB de primer grado bastante extenso, con lo que si ya tenemos en mente que probablemente sea una coronaria derecha la culpable, pues hay que tener cuidado porque probablemente la coronaria derecha encargada de la irrigación del nodo aurículo-ventricular y del nodo sinusal esté siendo la culpable de este bloqueo auriculoventricular de primer grado bastante prolongado. Primer mensaje: cuando tenemos un infarto de cara inferior, debemos de pedir las derivadas derechas por lo menos y luego y luego si se puede las posteriores. Vemos que en B4R y B5R no hay una elevación evidente del ST, hay una elevación somera en B5R de un cuadradito. Entonces tenemos que estar pendientes porque podría haber un compromiso del ventrículo derecho que no está verdaderamente establecido, pero que puede ser posible. Entonces, primer mensaje: si hay un infarto de cara inferior, no olvidar siempre las derivadas derechas y, si se pueden, las posteriores. Tenemos un paciente cuyos antecedentes es hipertenso, de reciente diagnóstico sin tratamiento. En el examen físico, presión arterial adecuada, una presión arterial media adecuada, frecuencia y pulso normales, no hay taquicardia. Está con oxígeno, 3 litros por minuto por cánula nasal, saturando adecuadamente. Es bajito, 1,62 y pesa 60 kilogramos. En el examen físico tenemos crepitantes bivasales, lo que se correspondería con un Kili-Bikimval 2. No hay mayores hallazgos en el aparato cardiovascular. Siempre es importante auscultar a nuestros pacientes con infarto para estar seguros de que no tenían soplos previos y si este aparece en el transcurso de la evolución, estar atentos ante una posible complicación mecánica del infarto agudo de miocardio. Está consciente, no signos meningios, no signos de focalización. Al momento es un infarto agudo de miocardio ST elevado, ínfero, lateral y basal con un Kili-Bikimval 2.
¿Debe recibir oxígeno el paciente? Bueno, en este caso sí lo debe recibir porque sin oxígeno estaba con una saturación menor al 90%. Siempre que el paciente tenga una saturación menor al 90%, está indicado la terapia con oxígeno. ¿Debe recibir morfina el paciente? En el presente caso, el paciente tenía un dolor anginoso 10 de 10. Está indicado usar morfina de acuerdo a la guía de la Sociedad Americana de este año, sí. Y lo que se recomienda es iniciar a dosis bajas, 2 miligramos, y ver si hay necesidad de repetición. Tal vez no tenía mucha presión arterial, no tenía una presión arterial suficiente para poder iniciar nitroglicerina en infusión, que siempre sería nitroglicerina en infusión, que sería lo ideal para poder también ayudar a la vasodilatación coronaria. Y la pregunta, ¿no? ¿Trombolizar o no trombolizar? Es un ST elevado, no hay formaciones evidentes de ondas Q, es una presentación de menos de 6 horas de evolución. Las guías dicen que si el dolor empezó menos de 12 horas, se puede iniciar terapia fibrinolítica. Lo que nos dice un poco la experiencia de nuestros maestros, yo me formé en el Hospital Oaiza, es de que hay una tasa de éxito mayor cuanto más precoz se inicia la terapia trombolítica. En este caso, cuando es menor a 6 horas, hay una buena tasa de éxito de trombólisis. Mientras que cuando se inicia después de las 6 hasta las 12 horas, ya el éxito es menor. Después de las 12 horas no está indicado hacer trombólisis. Entonces, nos encontramos tanto con la sociedad europea y americana. En el caso de un centro que no tiene capacidad para realizar angioplastía y que el centro de referencia está más allá de 120 minutos, esta provincia estaba lejos de Lima. Y al haber sido un inicio del dolor menos de 12 horas, en este caso 4 horas de evolución, sí está indicada la terapia trombolítica. Y no olvidar que una vez diagnosticado el infarto agudo de miocardio ST elevado, tenemos 10 minutos para iniciar esta terapia trombolítica como un indicador de calidad. ¿Qué consideraciones básicas debería tener antes de iniciar la trombolisis? Definitivamente tengo que tener en cuenta las contraindicaciones absolutas. Mi paciente no debe haber tenido un SB hemorrágico o un stroke del que no se conozca su origen, es decir, que no se le haya hecho una tomografía para establecer si es hemorrágico o isquémico. Si es isquémico, no puede haber sido en los últimos 6 meses. No puede tener una neoplasia del sistema nervioso central o una malformación arteriovenosa. En el último mes no debe haber tenido un trauma a nivel encefálico, un traumatismo encefalocraniano, que no tenga sangrado gastrointestinal en el último mes y que no tenga una discrasia sanguínea de sangrado. A la vez, es importante descartar la disección aórtica y que no haya tenido procedimientos de biopsia en las últimas 24 horas. Algunas contraindicaciones relativas, si el stroke isquémico ha sido dentro de los últimos 6 meses, si está dentro de terapia anticoagulante, si está embarazada o en la primera semana postparto, y si no tiene hipertensión refractaria. Si este fuera el caso de que presentara una hipertensión refractaria, está indicado primero controlar la hipertensión, en este caso el fármaco de elección es la nitroglicerina, para luego iniciar la trombólisis. Que no tenga una enfermedad hepática avanzada, un Child-Pugh-C, que no tenga endocarditis infecciosa porque podríamos causar la embolización de estas vegetaciones, que no tenga una úlcera péptica activa o que no haya tenido un RCP traumático y prolongado por más de 10 minutos. Entonces, antes de indicar la trombólisis, tengo que darle una repasada a las contraindicaciones absolutas y relativas, las relativas controlarlas o valorarlas, para luego de esto hacer firmar el consentimiento informado al familiar
teniendo en cuenta los posibles riesgos y complicaciones, ¿no? Siempre valorando el riesgo-beneficio de la terapia que voy a indicar a mi paciente. ¿Debo de cargar clopidogrel en este paciente? Nunca olvidar que en pacientes ancianos, adultos mayores, mayores de 75 años, no se indica carga con clopidogrel. Solamente se da la dosis de 75 miligramos junto a los 300 miligramos de aspirina. No expongamos a mayor riesgo de sangrado a los pacientes adultos mayores. Una medicación que es muy importante administrar previo al inicio de la trombólisis es la anticoagulación. En el caso de pacientes menores de 75 años, es muy importante no olvidar colocar la enoxaparina endovenosa, mientras que en pacientes mayores de 75 años no se da el bolo de enoxaparina. En pacientes mayores de 75 años no se debe de dar bolo de enoxaparina como en el caso de nuestro paciente que ya tiene 76 años. Y recuerden que es un paciente que no tiene 70 kilos, sino tiene 60, por lo que debemos de dar la dosis ajustada por miligramo por kilogramo, que es 0,75. Aplico la primera dosis subcutánea y hasta poder dar la segunda, que va a ser a 12 horas, ya voy a tener el resultado de creatinina de mi paciente. Si la creatinina de mi paciente me da una depuración menor a 30, ya la dosis sería solo cada 24 horas, pero si es mayor a 30 sería cada 12 horas. No olvidar esto. A veces creemos que la trombólisis o podemos creer mal que la trombólisis es una receta de cocina, pero no lo es. Cada paciente se debe individualizar y en este caso estamos viendo como cada vez más pacientes van a venir a nuestras guardias, pacientes añosos y en este caso con bajo peso. De la misma forma, el alteplase con el esquema habitual 15, 50, 35, no, esas son las dosis máximas. El alteplase se tiene que indicar 15 miligramos en bolo y luego 0,75 miligramos por kilogramo en 30 minutos y 0,5 miligramos por kilogramo en 60. Posterior a trombólisis, vemos que hay un descenso del ST, pero también vemos que ya hay formación de ondas Q en cara inferior. Vemos que sí se ha podido salvar el miocardio lateral, al menos eléctricamente, y vemos que también en B1 y B2 el infradesnivel ha revertido. Vemos la radiografía de tórax congestivo y está acorde con la evaluación clínica que hemos hecho de un Killip-Kimball 2. En el examen de laboratorio vemos que tiene una anemia leve, plaquetas adecuadas, leucocitos en 10.640, un INR normal, albúmina normal. Algo muy importante, la creatinina es normal, por lo que le correspondería la siguiente dosis de noxaparina en 12 horas. Vemos de que hay elevación de las transaminasas, que puede ser también por daño miocárdico o si ha habido un compromiso del ventrículo derecho, también podría deberse a congestión. Electrolitos normales y las CPKs elevadas, no había en el hospital la troponina T. Muy bien. De acuerdo a los criterios electrocardiográficos, un descenso mayor del 50% en las derivadas con mayor compromiso eh, se considera como una trombólisis exitosa de acuerdo al paper original del año 2000. La última vez que en una guía se reconocen los criterios de trombólisis exitosa directamente ha sido en el año 2013, 2014 de la guía americana, en donde con una resolución mayor al 70% se considera una trombólisis exitosa porque es altamente sugestiva de que haya un flujo TIMI 3 en la coronariografía de control.
Entonces, en este caso, nuestro paciente tuvo resolución del dolor y tuvo disminución del ST más del 70%. No se evidenció un ritmo idioventricular acelerado y bueno, no podemos establecer de forma estricta si es que hubo el pico de troponinas antes de las 24 horas de inicio del infarto, lo que nos hablaría de una injuria miocárdica por reperfusión debido a que no contábamos con el reactivo en el hospital. Muy bien, ¿cuáles son los siguientes pasos a seguir? Entonces, en un paciente en donde se haya terminado de realizar la fibrinólisis, todo paciente con ST elevado que se le haya terminado de realizar la trombólisis tiene que ir a cateterismo. Entonces, si estamos en un hospital de provincia, se tiene que referir, que no tenga cateterismo, se tiene que referir a uno que sí lo tenga. Generalmente en las primeras 24 horas, porque después de las primeras 24 horas ya no va a haber indicación de revascularización de rutina. Después de las 24, por angioplastía, después de las 24 horas tendría que hacer, ver si hay miocardio viable o no. Entonces tiene que ser rápida esta referencia para poder estar dentro de la ventana para angioplastía. Entonces, obviamente, después del episodio agudo, de terminar la trombólisis, de ya establecer los mecanismos para que luego vaya a cateterismo, tengo que evaluar ecocardiográficamente al paciente. Vemos aquí en el paresteral eje largo que hay una contracción adecuada del septum y de la pared inferior. Tenemos una insuficiencia mitral muy ligera en esta vista y en esta vista no hay un derrame pericárdico severo. No, no hay derrame pericárdico. Tenemos también una contracción del ventrículo derecho aparentemente conservada en esta vista. Las mediciones que debemos hacer en modo M también, esta medición en 2D, tenemos el, el índice, el índice adecuado y tenemos también que evaluar la motilidad de nuestro miocardio que vemos que tiene a nivel basal un compromiso inferoapical, basal, perdón, inferoseptal y también inferolateral. Todo el compromiso es de el miocardio inferior, de el nivel basal, medial y en la parte apical es mucho más evidente, ¿no? Inferior y lateral. En esta vista apical cuatro cámaras, también tenemos en la parte inferoceptal no hay una contractilidad adecuada del miocardio y tenemos una FEBI reducida. En esta vista, aparentemente hay un poco de derrame pericárdico porque vemos acá este efecto que no nos deja ver el ventrículo derecho de forma adecuada. Justo para poder hacer las valoraciones con TAPSE o con onda S del BD es un poco difícil. Aquí en dos cámaras también, la cara inferior, vemos cómo hay una afectación de la contractilidad y vemos las mediciones, FEBI en biplano en 43%, no se ven dilatadas las aurículas. Acá en esta medición nos ha salido un TAPSE en 12, una onda S del BD en 8.3, lo que se correspondería con una falla del ventrículo derecho. En la vista subcostal se ve este compromiso del ventrículo derecho, no se ve una contractilidad adecuada y se ve una efusión pericárdica laminar. La vena cava inferior en 21.4 milímetros, levemente dilatada, y la efusión pericárdica laminar señalada, ¿no? Acá lo que hemos ido comentando, una FEBI 43 en biplano, función del BD disminuida,
dilatación leve de la aurícula izquierda, los trastornos de motilidad señalados en cara inferior, basal y medial, inferoseptal, basal y medial, septo apical e inferolateral. No hay valvulopatías significativas, la vena cava inferior en 21 milímetros con colapso menor al 50%. ¿Con qué terapia médica dejaríamos o instalaríamos en este paciente para ya su referencia, de qué depende esta terapia? Y en este caso, ¿cuándo podríamos iniciar el beta bloqueador? De acuerdo a las guías. Bien, debemos de iniciar la doble antiagregación plaquetaria debemos de mantener la doble antiagregación plaquetaria con aspirina y clopidogrel. Y la estrategia por default, digamos, es la estrategia de 12 meses con doble antiagregación, pero siempre como es un paciente adulto mayor, tenemos que ver si es que hay criterios mayores o menores de sangrado para según eso poder variar esta terapia. Por el momento, como estamos en el episodio agudo que va a ser referido, tenemos que mantener la doble terapia. En cuanto a la terapia médica de falla cardíaca y de terapia antiisquémica, el beta bloqueador se indica si es que no hay contraindicaciones antes de las 24 horas. Sin embargo, hemos visto que es un compromiso de coronaria derecha que no está revascularizado de forma percutánea ni de forma quirúrgica, es decir, todavía no está revascularizado y con un VAB de primer grado bastante prolongado. Por lo que mi sugerencia, de ahí va a haber la discusión del caso, las sugerencias de los cardiólogos con mayor experiencia, pero la sugerencia mía es todavía no iniciar el beta bloqueador hasta que tengamos una revascularización definitiva de la coronaria derecha, ¿no? En este caso, la contraindicación relativa sería el VAB de primer grado bastante prolongado. La colchicina tiene un nivel de evidencia un poco más bajo, 2B, también se le puede iniciar. Y si hay una buena presión arterial, no hay signos de hipoperfusión, se puede iniciar la terapia con yecas o árados. Recordemos que esta va a tener mayor fuerza de indicación cuando la fracción de eyección sea reducida. En este caso, nuestro paciente tiene indicación por ser hipertenso también. Y la espironolactona también se puede iniciar como terapia de falla cardíaca. Recordar que este paciente debe usar estatinas de alta intensidad, pero todavía no la podemos iniciar por la gran hipertransaminemia que habíamos tenido. Los objetivos de LDL de este paciente tienen que ser menores a 55 de acuerdo a las últimas guías de cardiopatía isquémica. ¿Debemos referir al paciente? Claro que sí, lo hemos dicho, lo referimos para hacer su cateterismo cardíaco, en el cual vemos una lesión severa en el tercio proximal de la coronaria derecha, justo antes del nacimiento de la arteria que irriga el nodo auriculoventricular, como vemos en esta imagen. Aquí está la lesión severa en la coronaria derecha culpable del infarto de nuestro paciente. Perdón. Aquí también se está canalizando el ostium de la coronaria derecha y en otra vista se ve cómo esta es una gran lesión severa de la coronaria derecha de bastante longitud. Luego se canaliza el tronco coronario izquierdo. En este caso se ve la circunfleja que aparentemente no tiene lesiones significativas y se ve que como hay un ramo de circulación heterocoronariana. Probablemente ha sido un paciente ya con una cardiopatía isquémica crónica en el que se ha agregado un episodio agudo. Y vemos aquí en la descendente anterior, justo antes de la primera diagonal, como hay una lesión severa. Se va a ver mejor en otra imagen, ahí se estaba superponiendo la circunfleja. Aquí se ve la lesión de la descendente anterior en su tercio proximal, en la unión entre el tercio proximal y medio. La circunfleja, la circunfleja aparentemente no tendría lesiones severas y si
hay una pequeña duda ahí en las obtusas marginales, pero al ser también vasos muy pequeños no serían revascularizables ni con stent ni de forma quirúrgica. Aquí se ve más claramente la lesión severa entre el tercio proximal y medio de la descendente anterior. Es una lesión compleja porque está en bifurcación. Muy bien, aquí en el informe del centro donde fue referido, pues se ve que se considera una lesión severa en la segunda obtusa marginal, pero no sería adecuado ingresarlo, por ejemplo, a una clasificación de Syntax porque no sería revascularizable. En este caso sería una enfermedad vía arterial de coronaria derecha y descendente anterior. Al ser una lesión compleja en bifurcación, pues es tributario de manejo percutáneo, pero hay que tener en cuenta cuánta capacidad tiene nuestro laboratorio de hemodinamia, ¿no? Si es un laboratorio que tiene un material muy, muy reducido, pues se complicaría a veces intentar la revascularización, ¿no? Pero normalmente tendría que ir a revascularización percutánea, ¿no? Angioplastia percutánea o CABG. En este caso, se ve cuando hay más de una o más arterias no culpables de infarto. En este caso tenemos la descendente anterior que no es culpable de infarto, pero es de alto riesgo. Se tiene que hacer la revascularización completa, ya sea en el mismo procedimiento o en los 45 días. Recordemos que es un paciente que no está en estado de shock cardiogénico. Si tuviera shock cardiogénico, solamente está indicada la revascularización de la culpable. Aquí. Muy bien, acá en el score de Syntax salió igual la mortalidad, ya sea con CABG o con angioplastía, pero definitivamente vamos a ver en la discusión, pero desde mi punto de vista tendría que ir a angioplastia, ¿no? Igual si no, por A o B no se contara con el material adecuado y, por ejemplo, el paciente volviera a hacer angina, volviera a tener falla cardíaca, ya se tendría que pensar en la revascularización de emergencia de forma quirúrgica si es que no se cuenta con los stents, ¿no? Y en este caso, que podría ser el caso, tiene una mortalidad baja, siempre valorar el Euroscore y el STS para nuestros pacientes. Muy bien, entonces tener en cuenta todo el espectro del síndrome coronario agudo, desde la angina inestable, el ST no elevado y el ST elevado, tener en cuenta el electrocardiograma, el contexto clínico y si mi paciente está estable o no. Si es un STEMI con menos de 12 horas, sin contraindicaciones, va a fibrinolisis, teniendo en cuenta el peso y la edad de mi paciente y si es añoso, sin carga de clopidogrel. Luego tengo que pensar con qué terapia antitrombótica lo voy a dejar. En este caso se escogió aspirina, clopidogrel y enoxaparina. La enoxaparina, después de que nos dimos ya con la creatinina normal, pues cada 12 horas o 0,75 miligramos por kilogramo. Y finalmente se refirió al paciente para poder hacer la coronariografía, una enfermedad de dos vasos que en un centro con materiales adecuados tendría que ir a CTP. Y en todo caso, si no se tiene la posibilidad de angioplastía y hay servicio de cirugía cardiovascular y el paciente vuelve a hacer dolor o hace falla cardíaca, tendría que ir a revascularización quirúrgica. Y siempre ya al alta tener en cuenta toda la terapia. En este caso no se inició la atorvastatina todavía por la gran hipertransaminemia que tenía, hasta estar más seguro de que la función hepática esté normal. Muchísimas gracias por la invitación. Espero que al menos estos dos o tres mensajes hayan podido ser de importancia para la práctica clínica de los cardiólogos que estamos iniciando nuestra práctica como asistentes. Muchas gracias. ¿Aló? Sí, buenas noches. ¿Habría alguna pregunta del auditorio?
Juan Carlos. Ahora puedes prender el micro. Sí, justo le comentaba que no, agradecer Ya. al doctor por su excelente presentación. Bueno, recalcar el tema de que, tal como lo ha mencionado el doctor, ya ha hecho una revisión completa y ya nos ha transmitido los mensajes claros sobre la última guía, la guía americana que es de este año, de este 2025. Hay que recordar que siempre nosotros en nuestra práctica diaria hay que utilizar la guía con cautela, ¿no? Una guía, como dice el nombre, nos va a dar unos marcos generales para guiar nuestra conducta terapéutica. Sin embargo, el juicio clínico y la valoración integral de nuestro paciente va a ser quien debería guiar nuestro tratamiento al final, ¿no? Un ejemplo claro de eso es, por ejemplo, el manejo antitrombótico que lo ha comentado el doctor, en el cual no siempre deberíamos seguir un esquema fijo, ¿no? A veces en salas de emergencia hemos visto que independientemente de la edad, independientemente de la función renal, se dan dosis de fármacos de manera, como si fuera una receta, ¿no? De manera estricta en dosis estándar. Sin embargo, como han podido ver en la presentación, deberíamos ajustarlos por años, deberíamos ajustarlos incluso por peso y otras consideraciones más. Y esas consideraciones son importantes porque de esa manera se disminuye la exposición de nuestro paciente, por ejemplo, a riesgos innecesarios como es el riesgo de sangrado, ¿no? También hay que recordar que en esta guía, y también es una práctica frecuente en los hospitales, que los pacientes que tienen riesgo de sangrado alto también podrían beneficiarse de lo que es inhibidores de bomba de protones, ¿no? Para disminuir el riesgo de sangrado gastrointestinal, por ejemplo, ¿no? Y finalmente también en la primera parte, que era la parte del diagnóstico, no hay que olvidarse que frente a un paciente con dolor torácico que acude por emergencia, siempre debemos tomarle un electro e interpretarlo en los primeros 10 minutos que llega a nuestra sala de emergencia, a nuestro hospital. Hemos decidido como consejo empezar con este tema que es la cardiopatía isquémica, ya que la cardiopatía isquémica es la principal causa de mortalidad a nivel mundial, ¿no? Y es algo que tanto médicos emergenciólogos, cardiólogos y todo médico que pase una guardia en un servicio de emergencia va a cruzarse al menos en una oportunidad durante su estancia en ese servicio. Acá en la diapositiva hemos colocado los nombres de los colegas que pertenecemos al Consejo del Cardiólogo Joven. Hemos dejado algunos mails también, porque como parte de nuestras funciones, en este consejo también estábamos dispuestos a apoyarlos en el tema de un soporte para lo que es publicaciones o investigación, al menos como una guía o una mentoría, ¿no? Principalmente para proyectos de tesis o algo inicial. Acá pertenecemos a este consejo justamente el doctor Javier Torres, la doctora Alison Belén y el doctor Mario García. No sé si tendrán alguna pregunta adicional o comentario. Hay una pregunta, Juan Carlos. A ver, veamos. Está, En pregunta. el, en el chat la veo. Sí, Bueno, vemos acá el comentario, Juan Enrique, puedes ayudarnos con la respuesta. Es una pregunta que nos hace la doctora, nos dice, ¿hasta cuándo es recomendable iniciar atorvastatina en este caso, ¿no? En este caso puntual. ¿Qué opinas? Y en este caso tendríamos que hacer un monitoreo de la función hepática, no necesariamente cada 24 horas, se puede hacer cada 48, 72 horas el monitoreo de la función hepática. Y cuando la elevación de las enzimas hepáticas sean menor al doble del valor superior, se podría iniciar con la terapia de estatinas, que es una terapia que tiene que tener nuestro paciente, ¿no? Es muy probable que la elevación de las enzimas hepáticas en este caso sea más por el propio daño cardíaco que por un daño hepático en sí. Pero por seguridad no se debería iniciar hasta que tengamos unas enzimas hepáticas como mucho el doble, ¿no? Aquí hemos visto que estaba hasta 5 o 6 veces más todavía. Claro, puede ser que sea producto de la congestión hepática, ¿no? Y a veces que ocurre en este tipo de pacientes. Igual Así recordar es. que siempre lo que es la terapia hipolipemiante en el síndrome coronario agudo, siempre va a estar recomendado iniciar con dosis altas de atorvastatina, ¿no? Hay corrientes actuales que hablan de iniciar con combinaciones, principalmente con ezetimibe,
pero a la guía actual, que es el documento que presentamos esta noche, seguiríamos con estatinas en altas dosis, ¿no? Doctor García. Sí, buenas noches con todos. En primer lugar, felicitar al doctor Valdivieso por su exposición. La verdad que ha sido bastante puntual, muy útil para el día a día, ¿no? Con temas muy puntuales. Y solamente dar algunos comentarios, ¿no? Resaltar el rol de la estrategia fármaco-invasiva en contextos como muchas veces sucede, incluso en Lima, en muchos hospitales de Lima y hospitales dentro del Perú, donde la ICP no está disponible en los tiempos que marcan las guías. Es más, ni en los tiempos ni fuera de ellos, ¿no? Así que resaltar, es muy importante aprender a utilizar los trombolíticos en la dosis que el doctor ha comentado, ¿no? Incluso ajustado por kilo de peso, cosa que muchas veces no se hace, ¿no? Se tienen dosis estándares, conocemos el protocolo de 15, a 30, 35, pero no lo aplicamos como debería ser. Y un punto importante también es el uso de los betabloqueantes. Históricamente los betabloqueantes eran para todos, ¿no? Desde más o menos desde 1982 creo que fue el primer ensayo clínico con propranolol en pacientes post-infarto, que no tenía en cuenta la fracción de eyección ni mucho menos. Pero hoy sabemos que los betabloqueantes ya en la era de la reperfusión no son para todos los pacientes. De hecho, la indicación más fuerte en las guías, la recomendación más fuerte es para pacientes que después del infarto quedan con una disfunción sistólica, una FEBI menor o igual a 40%, ¿no? Por encima de ello, pacientes que quedan con FEBI preservada, la evidencia ya no es tan significativa en cuanto a desenlaces duros como mortalidad. Así que hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Y también recordar los factores de riesgo para shock cardiogénico en las primeras 24 horas, ¿no? El doctor mencionó algunas contraindicaciones de por qué no deberíamos usarlos. Recordar también que un paciente que tiene presión sistólica menor de 110, que tiene una frecuencia cardíaca por encima de 100, o es un adulto mayor de 75 años, tener mucha cautela para utilizar los beta bloqueantes en las primeras 24 horas por el alto riesgo de shock cardiogénico. Respecto a la terapia ya al alta, eso sí es un tema en discusión, ¿no? Los antagonistas de la aldosterona y los betabloqueantes siempre van a estar presentes, ¿no? Valorando la fracción de eyección. Ya con los ISGLT2 y los YECA hay todo un tema de debate, pero siempre pueden ser nuestros aliados. Felicitarlo nuevamente, doctor Valdivieso, y eso es todo lo que tendría que agregar. Claro, los fármacos que están ahorita en la guía son justamente los beta bloqueantes, YECAS, y principalmente espironolactona, ¿no? La colchicina también todavía tiene un grado de recomendación 2A, si no me equivoco, según lo que presentó Juan, que está en la guía y probablemente en los próximas guías suba de nivel, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta esas consideraciones que mencionó el doctor García, porque como le repito, todos los fármacos no son para todos los pacientes, ¿no? Tenemos que individualizar la terapia en nuestras salas de emergencia. Doctor Torres. Bien, solo para felicitarlo también al doctor por la ponencia. Y tenía dos preguntas o básicamente comentarios con respecto a, ya viendo el caso en retrospectiva. eh, este paciente tenía probablemente ya al final, bien por eco, se veía que había una alteración a nivel de ventrículo derecho, un compromiso de ventrículo derecho. Entonces es muy probable que el uso de morfina y nitroglicerina en ese paciente haya estado contraindicado. Si bien al inicio por electro no había algo llamativo para un compromiso de coronaria de ventrículo derecho, sí tenía un compromiso de coronaria derecha y muy probablemente proximal porque ya había bloqueo de primer grado. Entonces en esos casos yo creo que sería más con mayor precaución el uso de la morfina y la nitroglicerina porque va a bajar más el gasto cardíaco, de por sí ya el ventrículo derecho está alterado. Y sería un poco de tener mucho cuidado con el uso de esos medicamentos, ¿no? El paciente podría ir peor. Y también con respecto al tiempo que uno usa o que va a dar la lisis, ¿no? Muchas veces tenemos en la cabeza el 15, 50, 35 y también lo de los kilogramos, pero también hay que tener cuidado con el tiempo en el que vamos a pasar cada miligramo, ¿no? Si bien 15 son en bolo, los 50 y 35 va a depender del tiempo que uno le pueda pasar, porque a veces sucede que se invierten los tiempos y la fibrinolisis termina siendo inadecuada.
Y eso nos ha pasado también en el hospital, con algunos residentes y también como asistentes, porque uno por el apuro de buscar en el internet a veces ve las guías que están ya traducidas y la traducción está mal, como sucedió la guía del 2017 de infarto CT elevado, que estaba mal traducida, que daban las dosis de manera inadecuada con respecto a la duración de pasar, por ejemplo, los 35 miligramos o los 50 miligramos, y que en la actual que salió hace unos 2 años, es así, está bien traducida al español, pero siempre hay que buscar las guías, las originales, las que están en inglés, para no tener problemas con respecto a ese uso y al tiempo que tenga que uno dar de la lisis, ¿no? Esos serían básicamente mis comentarios. Gracias, doctor Torres. Bueno, acá revisando el chat, justamente un doctor nos preguntaba si van a subir la exposición a algún lado. Sí, la exposición, la idea es que se suba a la página de la Sociedad Peruana de Cardiología. Ahí van a poder visualizar la presentación, ¿no? La página es sopecar.org. Hay otra pregunta, Juan, sobre el tema de la doble antiagregación plaquetaria. En este caso, ¿qué comentario tienes? Sí, en este caso la doble antiagregación está indicada, pero sin la dosis de carga de clopidogrel, ¿no? En pacientes mayores de 75 años no está indicada la carga. Y en contextos en donde no se piensa como terapia inicial una angioplastía coronaria, el ticagrelor y el prasugrel no tienen un mayor beneficio. Entonces, el TICA es de elección cuando mi paciente va a ir a angioplastia, o sea, llega y está con el ST elevado y va a ir a angioplastia. En este caso, en donde vamos a ir por una terapia fármaco-invasiva, no está indicado ni ticagrelor ni prasugrel. El único inhibidor de la P2Y12 que se asocia a aspirina en este contexto es clopidogrel, y tiene que mantener la doble terapia antiagregante como terapia antiisquémica, ¿no? Ya luego, si se van a usar ciclos abreviados, se verá pues en otro momento, teniendo en cuenta la escala de sangrado de Bark y si tiene factores de riesgo o no. Y como bien dijo el doctor Juan Carlos, en pacientes adultos mayores hay cierto beneficio hay cierta tendencia para protegerlos de sangrados gastrointestinales con IVPs, pero siempre analizando cada caso. Porque recordemos que el IVP va a disminuir en cierto grado la acción del clopidogrel. Entonces hay que tener siempre en cuenta todo ello. Sí, es importante eso último que mencionaba justo el doctor Juan Enrique, porque el omeprazol principalmente, ¿no? Es el IVP que más tenemos a la mano en los hospitales de Minsa, y creo que también en salud, y disminuye un poco el efecto, por así decirlo, de clopidogrel principalmente, ¿no? Una opción podría ser utilizar IVPs, entre comillas, más modernos como esomeprazol o pantoprazol, ¿no? Que es algo también habitual en estos casos. Doctor García. Solo para complementar lo último que se comentó acerca de la doble antiagregación plaquetaria en el caso del Zika, es todo un debate actualmente, ¿no? De hecho, algunos de los estudios que pusieron en tela de juicio la doble antiagregación como pretratamiento, o sea, también incluyendo el clopidogrel antes del cateterismo, fueron estudios que llevaban a los pacientes muy rápido a la sala de ICP, como debería ser, ¿no? Pero en contextos como el nuestro, decir no le voy a dar doble antiagregación porque la guía me sugiere que no dé pretratamiento con clopidogrel, con un inhibidor P2Y12, basado en estudios donde el paciente era llevado sumamente rápido, como debe ser, a la sala de cateterismo y donde no hubo un tiempo para demostrar el beneficio de la doble antiagregación, es un poco complicado. Como hemos dicho durante la sesión, es importante individualizar, ¿no? Siempre individualizar al paciente. Creo que tiene todavía cabida en el Zika ST elevado, donde podríamos sí discutirles en el no elevado. La verdad que la evidencia es muy contradictoria, ¿no? Pero ya está sobre el tapete, y siempre es bueno discutir este tipo de puntos, ¿no?
Excelente, excelente, Mario. Gracias. Doctora González, creo que había levantado la mano. Bien, buenas noches con todos. Primero felicitar al doctor Valdivieso por su exposición y hemos aprendido un montón, la verdad. Es frecuente ver estos casos, sobre todo cuando en provincia no hay tanto acceso, incluso en salud no hay acceso a cateterismo cardíaco en todas las partes del Perú. Cómo esta guía se ha basado sobre todo en lo que es la guía actual de la AJA del 2025. Al finalizar esta guía tiene 10 mensajes para llevarse a casa y donde justamente ahí hace un hincapié en lo que preguntaban sobre el uso de las estatinas. Recomienda que al alta todos los pacientes deben hacer un perfil lipídico y si bien las estatinas son parte de la prevención secundaria que queda posterior al evento coronario agudo en estos pacientes, la intensidad del tratamiento se va a ir modificando dependiendo de los valores que maneje el paciente y de los valores objetivos que ya nosotros más o menos conocemos. Entonces es importante esto y bueno, también recordar que hace hincapié en lo que es la revascularización completa, excepto en los pacientes en el contexto de shock cardiogénico. Entonces propone justamente que en los pacientes multivasos la revascularización sea de forma completa. Si bien no llegó a ser el caso específico del paciente, eso es lo que menciona la guía en cuanto a la revascularización en los pacientes con evento coronario agudo. Muchas gracias por tu comentario, doctora González. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario de los presentes. Bueno, si es así, bueno, agradecerles a los más de 50 personas conectadas hasta esta hora de la noche. Yo sé que todos tenemos una jornada extenuante de trabajo, pero vamos a intentar estar activos participando a través de la sociedad. Como estaban viendo también en la pantalla, la sociedad actualmente tiene una serie de reuniones, algunas presenciales y otras por este medio, por Zoom, en las cuales le vamos a ir comunicando y pueden revisarlas si gustan en la página web de la sociedad, ¿no? Nosotros como consejo también agradecemos su participación en esta reunión. Esperamos que la información que le hemos dado sea útil para su práctica diaria principalmente en las salas de emergencia y cuando esté frente a un paciente. Y bueno, agradecer también al doctor Valdivieso por su colaboración con esta ponencia, ¿no? Y a la sociedad por la oportunidad de transmitir este mensaje a todos ustedes, colegas. Muchas gracias por su atención.